Still Life, o aún en vivo, la gira norteamericana de los Rolling Stones por 1981. Este disco, Still Life, que cumple 40 años en este 2022 cuando estamos haciendo este video. Bienvenidos a mi canal, se pueden suscribir. Rolling Stones Records se llama nuestro canal ahora. Rolling Stones Records, mi nombre es César Versáis, suscríbanse como figura en el cartelito acá. Dedicamos este video a los 40 años de Still Life y estas maravillosas canciones que han despertado el fanatismo por los Rolling Stones en gran parte del mundo. Si hablamos fundamentalmente de Argentina, este disco y la película, y obviamente Start Me Up, Tatuado, Tattoo You, bueno, provocaron sin duda un fanatismo increíble hasta el día de hoy. Una excelente presentación, tuvo siempre este Still Life con fotos y recuerdos de todos los lugares donde pasó la gira. Esta es una edición norteamericana, la voy a dejar acá. Esta es una edición británica, acá tiene el precio en libras. De lo que salió es idéntica a la anterior, prácticamente no cambia nada de este Still Life. Voy a mostrar una edición japonesa que obviamente adentro, aparte de todos los que les mostré recién, lo que viene a ser el insert del disco, del álbum, adentro tiene letras en japonés y en inglés. Anda a saber qué dice, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Este le va a gustar a muchos y seguramente más de uno lo tendrá en casa. Dice ahí edición especial limitada en Picture Disc o Fotodisco, como he leído alguna oportunidad por allá. Ahí lo dejo bien cerca para que se vea. Y bueno, uno lo abre. Y el vinilo obviamente es justamente un Picture Disc. Así. Hermoso esto, ¿eh? Y gira lo más bien. No tengan miedo de poner la púa acá para que gire el vinilo, ¿eh? Es precioso. Esta foto histórica que incluso forma parte de lo que es el programa de gira de los Stones. No sé si del 81 o el del 82 tomaron esta foto para lo que es el Tour Book. Y bueno, obviamente tiene Under My Thumb, Let's Spend the Night Together, Shattered, 20 Flight Rock y Going to a Go-Go, con la intro previa obviamente de Duke Ellington para el Under My Thumb. También tiene Let Me Go, Time Is On My Side, Just My Imagination, Run Away With Me, Start Me Up y I Can Get No Satisfaction, con el cierre de la versión de Jimi Hendrix haciendo el himno de Estados Unidos. Sigo dejando esto por acá. Los vinilos argentinos ya los mostramos. Ahora le voy a mostrar una particularidad de este vinilo porque figura en uno de los libros llamando la atención la pobreza y el hecho de que no sea desplegable la portada, sino simple, como verán ahí. Ya hablamos de los vinilos argentinos, de estos dos, que los dos salieron así, con diferente sello y en diferente época. Vamos a mostrar los simples que fueron la difusión justamente de Still Life, como Going to a Go-Go en vivo, el tema de Smokey Robinson y los Miracles, y en el lado B tiene Beast of Burden, que Beast of Burden estuvo a último momento ahí, que entraba y que no entraba en el Still Life, finalmente quedó afuera. Pero fue una de las canciones que trabajaron hasta último momento para que ingrese en Still Life y finalmente no fue así. Going to a Go-Go, así. Maxi single, Super Sound Version, Going to a Go-Go, y que tiene los dos, Beast of Burden. Acá dice tomado del álbum Still Life American Concert 1981. Bueno, ahí están las dos partes de atrás de Going to a Go-Go como simple en vivo justamente. Y otro que se tomaron para simple para difundir fue Time Is On My Side en vivo, aclara bien allí. Esta es la foto de la contraportada, bien oscura, muy buena. La particularidad es que en el maxi, en el grande, le incluyeron 20 Flight Rock en el lado B y Under My Thumb.
Sin embargo, en el pequeño, en el de 7 pulgadas, en este, le incluyeron 20 Flight Rock, pero no Under My Thumb. Así que así eran los maxi singles de aquella época. Time Is On My Side en el lado A y en el lado B, 20 Flight Rock y Under My Thumb. Con esto difundieron entonces el Still Life. En CD, estos dos salieron así, promocionándolos también. CD, allí. Y en cassette, aún en vivo, rescaté este par que había. Preferí buscar los argentinos en vez de que dice Still Life para que disfrutemos de nuestros cassettes característicos. Y otra versión distinta es así, con la cajita transparente. Los dos son ediciones nacionales, ediciones argentinas de este aún en vivo. Antes de pasar a los CDs, quiero mostrar justamente que en este libro que hemos utilizado en varias oportunidades, Worldwide, justamente, bueno, en toda la parte de cómo salió Still Life, van rescatando, van mencionando en qué países salió, con qué sello salió, en qué fecha salió. Acá está el Picture Disc que mostrábamos recién. Y acá arriba, acá, llama la atención que muestren la edición argentina, que está con la tapa gris, blanco y negro, acá arriba. Bueno, y dice, en Argentina este álbum fue llamado Aún en Vivo y los títulos de las canciones fueron trasladados al español de manera como extraña, dice, y sí, son raros los títulos o las versiones. La portada y las etiquetas son diferentes y el vinilo salió no desplegable. Viene a decir acá, y muestra tapas de cómo salió en Japón, en Australia, en Alemania y en diferentes partes del mundo, y cómo salió en CD más adelante con la primera edición, que es esta. No sé si se alcanza a leer, la primera edición, que es la que le voy a mostrar ahora. La primera edición, que es Sony, es Rolling Stones Records, que es esta. Esta es la primera edición en CD, salió en 1984. Acá llegaban así con este Sony International. Bueno, y esta es la primera edición en CD entonces así de Still Life. La segunda fue así. No hay grandes cambios, me parece. Prácticamente ninguno, casi ninguno. La diferencia capaz está ahí. Así está la diferencia. Y que por ejemplo, venían en box sets especiales. Por eso tienen capaz así los bordes distintos. Todo de Still Life. Nice Price. Así salió en vinilo también, Nice Price. La Argentina, con la lengua, de 2006. Una japonesa. Y la reedición, que creo que también muchos conocen, que tiene ese sticker rojo. Para cerrar, voy a buscar de nuevo por acá. No, voy a buscar acá, que no sé cómo lo voy a leer porque no tengo los anteojos, y dice que entre marzo y abril en Nueva York, en el Power Station, los Stones estuvieron trabajando justamente en lo que iba a ser su Still Life. Esto ya en 1982, ¿no? En marzo y abril de 1982. Y estuvieron trabajando en las siguientes canciones para ser incluidas en Still Life. En Beast of Burden, como les decía recién, que es una toma de Chicago del 28 de noviembre del 81. Finalmente quedó afuera, pero fue incluida en uno de los lados B de Los Simples. Going to a Go-Go, que es de Largo, de la ciudad de Largo, del 9 de diciembre de 1981. Just My Imagination, que es la versión de Hampton, pero no la que conocemos todos, sino la del 19 de diciembre. Hay que recordar que el último show de la gira no fue Hampton, el televisado, el guitarrazo de Richards y todo lo que allí pasó, ese show nocturno, sino que al día siguiente volvieron a tocar en el mismo lugar y ahí se cerró la gira. Es un show que se consigue con muy pobre calidad de sonido en materia bootleg. Bueno, Just My Imagination, en este disco, en Still Life,
fue tomada del show del 19 de diciembre de 1981. Let Me Go, de largo, del 8 de diciembre del 81. Let's Spend the Night Together, de Hampton, de este sí, del 18 de diciembre del 81, obviamente acelerada la versión, no hace falta que lo diga. Si escuchan el Hampton, escucharán ahí claramente una velocidad en el Under My Thumb y en el Still Life con algunos retoques importantes, sobre todo con una aceleración. Quedó esa versión mítica, histórica, que todos conocemos con la intro de Still Life. Satisfaction es de Tampa, del 13 de noviembre de 1981. Shattered es de Hampton también, del 18 de diciembre del 81. Start Me Up de Chicago, 25 de noviembre del 81. Under My Thumb es de Rutherford, del 5 de noviembre de 1981, también obviamente con un poquito más acelerado, igual que el Let's Spend the Night Together, aunque en el Under My Thumb es cuando se nota muy claro. Time Is On My Side, Hampton también, del 18 de diciembre del 81. Y por último, 20 Flight Rock, el tema de Eddie Cochran, que es de largo, el 9 de diciembre de 1981. Todo esto que les acabo de mencionar son las canciones que están incluidas en Still Life, no en la película. La película Let's Spend the Night Together, o como tuvo otros nombres en otros lados del mundo, vamos a hacer un video aparte porque se lo merece. Gracias si llegaste hasta el final del video. Hicimos este especial Still Life el día de hoy para que recordemos que es un discazo que está cumpliendo ya 40 años. Suscríbete al canal, déjame un comentario, déjame un like, compartí este contenido con tus amigos y me ayudas a que este canal siga creciendo. Gracias por la compañía una vez más. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Y ellos, 60 años después, siguen aún en vivo. Nosotros por suerte también, así contemplamos todas las obras maravillosas que nos van dejando.